Sean bienvenidos y bienvenidas a la tutoría sincrónica de la unidad número 4 del curso de lectoescritura para primero y segundo ciclo. La tutoría sincrónica del día de hoy es indispensable porque acá vamos a trabajar lo que sería la presentación del proyecto final. Recordemos que para llevar a cabo la revisión del proyecto final, ustedes deben de presentar de manera obligatoria el anexo 2 y 3, ya que este nos garantiza que ustedes llevaron a cabo la ejecución del proyecto. Vamos a dar inicio explicando cada uno de los aspectos de la tarea. Para esta cuarta unidad, como les decía anteriormente, trabajamos la segunda parte del proyecto, que sería la parte de planeamiento, y para esto vamos a trabajar el tema proceso para desarrollar la escritura formal. Es importante que ustedes tengan clara la fecha en la cual ustedes deben de entregar este trabajo. Recordemos que deben de enviar el trabajo en el espacio asignado dentro de la plataforma EducaU, que no se aceptan tareas que se envíen por otros medios como foro de consultas o por correo. Revisen con tiempo la herramienta para que así puedan utilizarla y enviar esta tarea a más tardar el domingo 13 de abril antes de las 11:55. Esta unidad se trabaja durante 3 semanas en la cual ustedes van a aplicar el proyecto a un centro educativo de primaria únicamente. Este trabajo tiene un valor de un 40% de la nota, por lo cual es un requisito. Recordemos que este curso de lectoescritura es un curso teórico práctico, por lo cual la aplicación del proyecto es un requisito para la aprobación del mismo curso. Tal cual lo hemos venido trabajando en unidades anteriores, vamos a continuar llevando a cabo la elaboración de la portada de acuerdo al formato que se presenta en la orientación académica. Universidad Estatal a Distancia, colocamos, igual como lo tenemos aquí en la diapositiva, Escuela de Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, la asignatura, nombre del estudiante con 2 apellidos, por favor, número de cédula, centro universitario, número de tarea que sería el 4 y la fecha de entrega. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de esta tarea? El objetivo de esta tarea es que ustedes, como futuras personas docentes, puedan convertir al estudiantado en escritores independientes para lograr de este modo el objetivo de desarrollar el aprendizaje de la escritura formal. La escritura formal, recordemos que es el proceso y es producto del resultado del acto comunicativo con otras personas o consigo mismo mediante el lenguaje escrito. El propósito, por lo tanto, de este proyecto es acercar a la persona estudiante a planificar el proceso de la escritura, incluyendo los diferentes niveles y etapas desde el enfoque comunicativo funcional. Por lo tanto, el objetivo para realizar esta tarea es planificar los procesos de escritura formal considerando el enfoque comunicativo funcional. Así que todas las estrategias que ustedes vayan a plantear en la realización del planeamiento y en la ejecución del mismo deben de responder al enfoque comunicativo funcional. Las recomendaciones para la elaboración del proyecto. Recordemos, la evaluación de esta asignatura implica la elaboración de un proyecto con un valor de un 40% de la nota final. La aplicación del proyecto es totalmente de carácter obligatorio. Ninguna persona estudiante puede omitir la aplicación de este proyecto. Si ustedes, por ejemplo, presentan solamente la parte teórica de este trabajo, no se les estaría revisando, porque para que se lleve a cabo la revisión del trabajo también deben de haber ido a ejecutar el proyecto a un centro educativo. Entonces se ocupa que esto está clarito. Si se presenta solamente la parte teórica, el trabajo no se revisa. El propósito fundamental de este trabajo es enfrentar a la persona estudiante con la práctica partiendo de la base teórica que brinda el estudio de las diferentes lecturas. Es por esto que ustedes durante la aplicación del proyecto van a tomar diferentes ideas de las unidades que hemos venido trabajando a lo largo del cuatrimestre. Para poder presentar esta segunda parte del proyecto, otro de los requisitos es haber completado y presentado la primera parte del proyecto, que sería la tarea 2. Acá, sí les anoté para que esté clarito, solamente se revisan los trabajos que presentan el anexo 2 y 3 debidamente sellados y firmados. Si falta algún sello o alguna firma en el anexo, este no se estará revisando. Por eso es que les recomiendo, y aquí se los anoté también, que revisen previamente la escala de calificación.
Otras de las recomendaciones para la elaboración del proyecto son las siguientes. Dado que el proyecto se trata de una puesta en práctica en una institución educativa, recordemos que institución educativa de primaria, ¿ok? Porque lo tenemos que aplicar en un tercer grado. No podemos ir al catecismo a aplicar el proyecto, no podemos ir al grupo de niños que se reúnen en nuestras comunidades, no, es única y exclusivamente en un centro educativo de primaria. Este puede ser público o puede ser privado. Es indispensable, obligatorio, presentar los anexos correspondientes, sellados y firmados, certificando la implementación del trabajo realizado. Recordemos que ustedes ya habían hecho una visita al centro educativo en la cual ustedes solicitaban el permiso para la aplicación del proyecto. En este anexo les firmaron la visita 1, ahora ustedes deben de solicitar la firma de la visita 2, que es cuando van a aplicar el proyecto, y el sello correspondiente, que sería el sello de la institución educativa. En el anexo 2, la persona directora del centro educativo deberá firmar y sellar el documento, confirmando que usted ha realizado 2 visitas a la institución educativa. La visita 1 corresponde a la solicitud inicial, que esa es la que tuvieron que realizar anteriormente. Ustedes presentaron en la tarea número 2, y la visita 2 será para la aplicación del plan, del planeamiento. Y el anexo 3, que corresponde al instrumento de evaluación, que la persona docente del grupo al que usted va a ir a ejecutar el proyecto los va a evaluar, van a evaluar su desempeño, y acá también se requiere el sello y firma. Luego los presentará como parte de la evidencia del trabajo realizado en la tarea, anexando dichos anexos, valga la redundancia, al trabajo. Acá yo les anoté. Dice que los anexos deben de estar debidamente sellados y firmados. Esto es de carácter obligatorio. En caso que los omita, no se realizará la revisión del proyecto final, así que lo primero que ustedes van a colocar después de la portada es el anexo 2 y 3. Para ello lleve a cabo también la realización del trabajo, se debe haber realizado la aplicación del proyecto. ¿Okay? Entonces, si alguno por alguna razón no adjunta el anexo 2 y 3 al trabajo final, entonces no se revisa. La única forma de revisar este trabajo final, la aplicación del proyecto, es presentando firmados y sellados el anexo 2, el anexo 3, y haber aplicado este proyecto. Recuerden que si solo presentan la parte teórica, tampoco se revisará. Recomendaciones, continuamos con las recomendaciones. El único nivel permitido para aplicar el proyecto es el nivel de tercer grado. Únicamente trabajamos con tercer grado. Aquellas personas que van a trabajar en una escuela unidocente aplican el proyecto con personas estudiantes de segundo a sexto grado. Vamos a aplicar este proyecto durante 2 lecciones. Recordemos que si alguno de ustedes se encuentra laborando y está impartiendo el nivel de tercer grado, no se permite que realice el proyecto con su grupo a cargo por cuestión de ética y subjetividad. Es importante que tomen en cuenta cuando ustedes hablan con la docente que el día en el cual ustedes van a aplicar el proyecto, se eviten interrupciones como ir al comedor, actos cívicos u otras actividades. Acá tenemos el anexo 2 y el anexo 3. Recordemos que deben de estar las firmas completas de la visita 1, de la visita 2, donde ustedes aplican el proyecto, y la firma del director, del docente y el sello de la institución. Este es el anexo número 3. En el anexo número 3, ustedes como pueden observar acá, dice que es el profesor con el cual ustedes están trabajando en este momento, el encargado del grupo. ¿Quién les va a completar esto? Entonces dice, con la finalidad de conocer su opinión sobre el desempeño docente realizado por el estudiante en la Universidad Estatal a Distancia, le solicitamos llenar el instrumento. Entonces, el docente que del grupo de tercer grado los va a estar acompañando a ustedes, tiene que estar con ustedes durante el momento de la ejecución del proyecto, no los puede dejar solos, porque además él debe de observar para poder realizar esta evaluación. Entonces recordemos que después de la portada, ustedes van a presentar el trabajo final, que van a subir al entorno, colocan el anexo 2 y 3 debidamente firmado y sellado de manera inmediata. Algunas instrucciones metodológicas. Este trabajo se realiza de manera individual, totalmente.
Recordemos que si se aplica el plagio, hay que activar las medidas correspondientes y ya estamos al final de curso y no vale la pena, entonces trabajemos cada uno individual, nadie se comparte trabajos, aparte que esto es la parte práctica y entonces los trabajos que se reciben tienen que ser totalmente diferentes, ningún compañero puede compartir el mismo trabajo. El trabajo debe presentarse en letra Arial 11 o en Times número 12, a espacio 1,5, espacio y medio. Recuerde la importancia de la presentación de su trabajo con calidad universitaria y siga el orden establecido en la tarea. Ahorita yo les indico el orden que deben de seguir y vamos a convertir el trabajo en formato PDF antes de subirlo al Internet. Para trabajar esta unidad vamos a hacer uso de las lecturas que se encuentran en el libro que ustedes les dieron durante la matrícula, que sería Lenguaje en Construcción. Y acá vamos a trabajar el capítulo 1 de la página 6 a la 26 y también trabajamos el capítulo 4 de la página 225 a la 270. La actividad número 1 que ustedes deben de realizar en este trabajo es un crucigrama. Primeramente deben de realizar las lecturas, que yo les dije con anterioridad. Y una vez que ustedes las realizan y las leen con calma y detalle, ahora sí, dice que a continuación se les presenta 3 enlaces en los que puede elegir para trabajar crucigramas. Acá, en las instrucciones de la tarea, están los enlaces a los cuales ustedes pueden ingresar para elaborar crucigramas. Este crucigrama que nos estamos solicitando es de conceptos que nosotros les facilitamos en las instrucciones de la tarea. Que recordemos, usamos alguna de esta aplicación o si alguna persona conoce alguna aplicación para realizar crucigramas que no sea alguna de estas 3, puede también utilizar. Dice que recuerde trabajar en orden, anotar la información completa de cada definición para construir el crucigrama, defina los conceptos con sus palabras, o sea, es decir, vamos a hacer uso del parafraseo, utilice su creatividad para elaborar el crucigrama solicitado, cuide su redacción y ortografía, y deben de descargar el crucigrama de la aplicación, que es el producto final de la obra. ¿Qué es lo que ustedes van? ¿O qué es lo que va a llevar este crucigrama? En el crucigrama vamos a trabajar los conceptos que aparecen acá. Enfoque cognitivo, constructivista, aprendiz, andamiaje, conocimientos previos, asimilación, acomodación, esquema cognitivo, lector emergente, decodificación, lectura aferente, lectura estética, metacognición, escritura emergente, escritura convencional, andamiaje de escritura, escritura compartida, escritura interactiva, escritura guiada y escritura independiente. Acá en el libro se detalla muy bien cada uno de los conceptos que nosotros estamos solicitando en el crucigrama. En el crucigrama que ustedes van a elaborar, debe de aparecer completo, ¿ok? Entonces, tienen que definir los conceptos. Entonces, acá yo les puse el ejemplo, notan el concepto, digamos que el número 5 es el concepto de andamiaje y también esto debe verse reflejado acá en el crucigrama. Es un crucigrama como los que estamos nosotros acostumbrados a hacer normalmente, solamente que esta vez para la asignatura se trabaja con estos temas específicos o con esos conceptos específicos. Recordemos que el enfoque cognitivo constructivista, que es uno de los conceptos que ustedes tienen que trabajar en el crucigrama, es un modelo de aprendizaje que va a enfatizar lo que sería la construcción del conocimiento a partir de la interacción o la experiencia que tiene la persona estudiante. En este caso, tal cual nos dice la lectura, un aprendiz es la persona que va a adquirir habilidades o conocimientos, que en este caso para nosotros sería la persona estudiante. El andamiaje, que es un proceso en el cual nosotros como personas docentes vamos a ir guiando ese proceso de aprendizaje. Podemos considerarlo como un apoyo temporal que damos al estudiante para facilitar el aprendizaje. Los conocimientos previos es aquella información o experiencia que tiene el estudiante antes de aprender algo nuevo y que va a influir en la comprensión del nuevo conocimiento. También tenemos la asimilación, que es el proceso por el cual la nueva información se va a integrar a los esquemas cognitivos que nosotros ya tenemos.
La acomodación es ese ajuste o ese cambio en el esquema cognitivo para incorporar la nueva información. Tenemos el concepto de esquema cognitivo, que el esquema cognitivo es esa estructura mental que organiza y da sentido a la información que nosotros vamos adquiriendo a través del aprendizaje. También tenemos otro de los conceptos, que sería el lector emergente, que es aquella persona, estudiante, que va a comenzar a desarrollar habilidades de lectura, reconociendo en su entorno diferentes palabras, por ejemplo. Tenemos la decodificación, que la decodificación es otro de los conceptos que ustedes deben de anotar en el crucigrama, y decodificar es reconocer y convertir los símbolos escritos en sonidos y palabras con significado, cuando ya entendemos el significado de la palabra. La lectura aferente es ese tipo de lectura que se enfoca en obtener información específica de un texto. Tenemos la lectura estética, que es al contrario de la aferente, está centrada en la experiencia, en el disfrute del texto, y trabajamos mucho acá lo que son las emociones. Tenemos otro concepto que es la metacognición, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestro proceso, que era lo que yo les decía en la tutoría asincrónica, que la metacognición también me dice a mí cómo es mi manera de aprender. Tenemos la escritura emergente. La escritura emergente, recuerden que sea antes de ingresar al sistema educativo convencional, que acá es cuando el niño hace el garabateo, por ejemplo, y la escritura convencional, que ya es la escritura con normas establecidas de gramática, ortografía, que es la que trabajamos nosotros a nivel de primero y segundo ciclo. Entonces, sí ocupo que quede clarito, en el crucigrama anotamos tanto los conceptos como las respuestas, lo elaboramos a través de una de las aplicaciones de crucigrama facilitadas en las instrucciones de la tarea, o alguna de las cuales ustedes manejen y pueden realizarlo de esa manera. Una vez que ustedes elaboran el crucigrama, recuerden que ustedes lo deben de descargar y colocarlo o adjuntarlo a la tarea de formato PDF. Vamos a la actividad 2. La actividad 2 acá es el planeamiento. Vamos a trabajar aquí con la plantilla planeamiento que se les facilitó en las instrucciones de la tarea. Dice que elabore un planeamiento que va a seguir aplicando según los lineamientos usados por el Ministerio de Educación Pública. Para ello utilice la plantilla que se le facilita y en ella encontrará los aprendizajes esperados y los indicadores correspondientes a nivel de tercer grado. Ok, acá vamos a hacer esto. Paso número 1, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Completar los datos administrativos. Dirección regional, nombre de la persona docente, en este caso colocan el nombre de ustedes, nivel tercero, nombre del centro educativo, asignatura lectoescritura, curso electivo 2025, y periodicidad. Recuerden que ahorita trabajamos con 2 periodos únicamente, entonces ahorita sería el primer periodo durante el mes de marzo. ¿Cuál columna es la que nosotros vamos a trabajar? Ok, la columna de aprendizajes esperados no se va a tocar, no se hace nada, y la de los indicadores tampoco. La única columna que vamos a trabajar es en la columna de estrategias de mediación, actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre, que yo ya les voy a indicar cómo es que ustedes la van a organizar. Dice, siga los pasos que se le indican para trabajar en la plantilla de planeamiento. Complete los datos de la parte administrativa, nombre de la escuela, dirección regional a la que pertenece, nombre de la persona docente, que es el de ustedes, nivel, sería tercero, periodo, aquí es primer periodo, porque nosotros estamos durante el primer periodo. Y mes, que sería marzo. Dice que planifique las actividades para 2 lecciones, no se extiendan ni 4 lecciones ni 3, está programada para 2 lecciones y sí les da chance. Acá durante estas 2 lecciones vamos a trabajar los 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Lea con atención el orden y la descripción del desarrollo del trabajo que tiene que elaborar en su planeamiento. Planifique en este espacio las actividades que hará el grupo de estudiantes de tercer grado para realizar su proceso de escritura compuesto por los 5 pasos expuestos en la unidad 4. La unidad 4 del libro de lenguaje en construcción, y acá están los 4 pasos que ustedes deben tener en cuenta: planificación, elaboración del borrador, revisión, edición y publicación. Cuando se sienten a hacer el planeamiento, es importante que también tengan a mano
el libro de lenguaje en construcción, porque este libro de lenguaje en construcción les va a guiar en los pasos que ustedes deben de también tomar en cuenta para la elaboración del planeamiento, porque acá nos van a pedir que este planeamiento responda también a los pasos para realizar un correcto proceso de escritura. En la actividad de inicio del planeamiento, ustedes lo que deben de hacer es la planificación para la escritura formal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice, planifique una actividad inicial donde lea a las y los estudiantes el cuento llamado La historia de Ruperto. Este cuento de la historia de Ruperto es el cuento que habíamos trabajado en la unidad número 2. Explique con claridad cómo acomoda el grupo para escuchar su participación y cuáles materiales utiliza usted en su narración. Aplique en este momento una narración oral escénica a los discentes. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no pueden llegar a leer el cuento de Ruperto, no. Eso sería rutinario y aburrido para los estudiantes. Ustedes tienen que narrar ese cuento de Ruperto para despertar en los estudiantes la motivación y el interés. En este espacio del planeamiento, utilice las estrategias dadas en la lectura número 11 para el primer paso de escritura, que sería planificación. Solicite a la persona docente del grupo que le tome una fotografía a usted mientras presenta la narración. Recuerde que en las fotografías no puede verse el rostro de los estudiantes. Recordemos que cuando toman fotos, no deben de salir las caritas de los niños y en caso que por alguna situación que no debería pasar, se visualiza la cara de algún niño, tratamos de taparla ya sea con un sticker para el momento en el cual van a juntar la fotografía al trabajo. Ok, en resumen, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad de inicio de planificación? Una actividad para leer el cuento de la historia de Ruperto, pero ustedes también deben, además de ello, explicar cómo van a acomodar el grupo, ya sea en semicírculo, en forma de U, en círculo, y además los materiales que ustedes van a utilizar para narrar ese cuento, puede ser un títere, un laminario, un teatrino, lo que ustedes consideren más oportuno. Recuerde que lo que ustedes van a narrar, o sea, no solamente leer, sino que también tienen que narrar ese cuento. Acá yo les anoté un ejemplo muy pequeñito. Ustedes en el planeamiento deben de explicarlo muy bien, muy detalladamente. Dice, se ubica el grupo en semicírculo, se realizan preguntas de qué trata el cuento, se realiza la narración oral usando un laminario. Después de la narración se realiza una lluvia de ideas, una organización de datos o de ideas u otra estrategia. Entonces, por ejemplo, acá dice que durante la actividad de planificación nosotros utilicemos alguna de las estrategias del primer paso de escritura. Y acá entonces, por ejemplo, yo les puse una lluvia de ideas, por eso les digo que después de que ustedes narran, pueden trabajar con los estudiantes lo que sería una lluvia de ideas. Recuerden que en el momento que ustedes están narrando ese cuento, le tienen que decir a la persona docente del grupo de tercer grado que les tome una fotografía porque ustedes se tienen que visualizar. Luego tenemos la segunda actividad, que sería la actividad de desarrollo que va dentro del planeamiento. Pasos de borrador y revisión de la escritura formal. Acá vamos a explicar cómo organiza el grupo durante este momento del planeamiento. Tome en cuenta que los grupos no deben ser muy grandes, establezca 5 grupos de estudiantes. Que lo mínimo en cantidad de grupos o subgrupos que van a trabajar son 5. Y recordemos, además, que los grupos no pueden ser muy grandes. No hagan grupos de 8 estudiantes, 9 estudiantes, porque si no, al momento de realizar la actividad no va a ser tan provechosa porque pueden presentarse incluso problemas de indisciplina. Dice que indique cómo conducirá la selección del tema sobre el cual va a elaborar un texto con los estudiantes a partir del cuento de la historia de Ruperto. 3. Motive al estudiante a realizar la escritura del texto. Para ello facilite algún material para escribir, como por ejemplo una hoja decorada en la que pueda realizar el trabajo. Un valor de 2 puntos. En este espacio del planeamiento, utiliza las estrategias dadas en la lectura 11 para el paso 2 y 3. 5. Tome 3 fotografías de los textos realizados para el estudiante.
Ok, ¿cómo trabajamos esto? Muy fácil. En la etapa de inicio, que era la que les explicaba anteriormente, vamos a narrar ese cuento, escribimos cómo es el grupo, especificamos los materiales y vamos a trabajar alguna estrategia por el primer paso de escritura. Y en la segunda parte es muy fácil. Vamos a organizar el grupo en subgrupos, mínimo 5 grupos, lo que les decía, no grupos muy grandes. Paso número 2, en la actividad de desarrollo seleccionamos el tema sobre el cual los estudiantes van a trabajar la producción textual basándose en la historia de Ruperto. Ustedes pueden seleccionar el tema con los estudiantes o ya llevan una preelección del tema que van a trabajar. Una vez que ya eligieron el tema, ustedes, cada uno, va a entregar a cada subgrupo material para realizar la escritura del texto. Por ejemplo, vamos a hacer entrega de una hojita decorada, vamos a hacer entrega de papel periódico, vamos a hacer entrega de una hoja de color para que ellos empiecen a elaborar el texto en subgrupos, el texto sobre el tema que ustedes proponen, pero que esté fundamentado o basado en la historia de Ruperto. Acá, en esta primera hojita que les vamos a dar a ellos para que escriban, es una hoja, vamos a llamarla de borrador para que lo entiendan más fácilmente. Acá escriben el borrador del texto porque luego durante la actividad 3, en la etapa de cierre, ellos van a pasar en limpio el texto. Entonces vamos a ver. 1, organizamos a los subgrupos. 2, elegimos el tema con ellos. 3, entregamos una hojita a cada subgrupo para que empiecen a elaborar el texto. Recuerde que cada subgrupo realiza un texto escrito. Pero como aquí me piden a mí que yo utilice estrategias de la lectura número 11 para los pasos 2 y 3 de la escritura, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a elaborar previamente con mis estudiantes una lluvia o esquema de ideas. Y acá estoy abarcando el aspecto número 4 que me solicita en el planeamiento. Acá yo les traje esto. Vienen algunos ejemplos, algunos esquemas. Hay uno que dice tema, idea principal de lo que va a tratar el texto, idea secundaria. Hay otro en el cual los estudiantes anotan los personajes, el lugar o el acontecimiento, lo que va a pasar en el texto que ellos van a escribir. Hay otro que es un poquito más elaborado, que anoten el título, qué creen que van a poner en la introducción, qué idea creen que es importante anotar en el desarrollo y en el cierre. Lo que sí ocupo es que recuerden que vamos previo a que se vayan a elaborar el texto, elaboren ellos un esquema, por ejemplo. Ok, entonces ya elaboraron el esquema y ahora van a elaborar el texto fundamentándose o basándose en ese esquema. Una vez que ya ellos tienen listos esos textos que elaboraron, ahora ustedes van a tomar fotos de esos textos. En estos textos que ellos van a elaborar pueden haber errores ortográficos, errores en signos de puntuación, errores en uso de mayúscula, por ejemplo. Así como están, así como lo elaboran ellos, ustedes toman una foto, mínimo 3 fotos. Pues por eso yo aquí les puse, digamos, foto del subgrupo 1, foto del subgrupo 2 y foto del subgrupo 3, por ejemplo. Ok, ahora sí. Ahí están los primeros textos elaborados. Y les tomo las fotos y ahora sí me voy a la parte 3, que es la edición y publicación, que es la etapa de actividad de cierre. Concluidos los textos, que fueron los que ellos hicieron, van a promover un intercambio entre los textos elaborados. Solicite que los lean y que si tienen recomendaciones, lo expresen cuando usted lo indique. Anote esas recomendaciones por grupo en la pizarra y tome una foto para sus evidencias. En este momento del planeamiento, utiliza las estrategias dadas en la lectura para el paso 4 y 5 de escritura y brinde a los docentes material para escribir, como el de la fase de producción textual, para que cada grupo pase limpio el texto. Acá, lo que hacemos, de manera, se los voy a resumir, es lo siguiente.
Los subgrupos van a intercambiar los textos anteriores, los que elaboraron en la etapa de desarrollo. Los que hicieron en borrador, por así decirlo. Entonces van a intercambiar los ejemplos. El grupo 1 intercambia su texto con el grupo 2. ¿Para qué los intercambian? Para que los otros compañeros les anoten recomendaciones. Ejemplo, aquí les puse tildar, usar signos de puntuación, usar mayúsculas. Ustedes también como docentes van a hacer sugerencias o recomendaciones a los textos de los diferentes grupos y las van a anotar en la pizarra. Entonces, si por ejemplo yo considero como docente que una de las recomendaciones es el uso de la mayúscula, lo anoto en la pizarra. Que si otra recomendación es la coherencia de ideas, lo anoto en la pizarra. Esas recomendaciones que cada uno de ustedes va a anotar en la pizarra, les deben de tomar una foto y esa foto se adjunta al trabajo final. Ok, una vez que ya se intercambiaron y se hicieron las recomendaciones, vamos a otorgar a cada subgrupo otro material. Por ejemplo, una hoja decorada, que fue lo que yo les anoté acá, para que los estudiantes pasen el texto en limpio con las correcciones o con las recomendaciones que les dieron sus compañeros y ustedes como docentes. Estos textos nuevos, que son los que vamos a llamar en limpio, ustedes les van a tomar también fotos. Entonces, fotos de los textos en limpio. Son mínimo 3, entonces yo aquí puse texto en limpio del grupo 1, texto en limpio del subgrupo 2, texto en limpio del subgrupo 3. Cuando ustedes ya tienen esa parte y tienen la fotografía, vamos a otorgar material para que los estudiantes decoren el texto. Tome e incluya 3 fotografías de los textos elaborados por los estudiantes, que eran las que les mencionaba anteriormente. Y además van a disponer de un espacio físico en el salón de clase para que todos los estudiantes puedan observar esas producciones en forma escrita. Decore ese espacio de manera llamativa para que exponga sus trabajos y utilice materiales creativos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya los textos están en limpio, ya tienen las correcciones, ya ustedes tomaron las fotos de los 3 textos y ahora ¿qué sigue? Ok, ustedes como docentes van a tomar un espacio del aula y lo van a decorar. Para que en ese espacio que ustedes decoraron, los niños y las niñas puedan ubicar sus textos en limpio, los que ya hicieron con las colecciones. Por eso es que dice que creó un espacio en el aula para que todas y todos puedan observar esas producciones. No es solamente que lleguen y peguen todos los textos que hicieron, no. Hay que hacer algo creativo. Por ejemplo, un tendedero. Entonces ustedes colocan en ese espacio que decoraron un tendedero en el que cada estudiante va a ir a ubicar el texto que elaboró. Para esta parte van a tomar 2 fotografías donde se realiza la exposición de los textos publicitarios. Entonces acá tenemos que, hay que presentar una foto de las recomendaciones anotadas en la pizarra, 3 fotos de los textos pasados en limpio y 2 fotos del espacio donde se realiza la exhibición de los textos. Recuerden que en la plantilla de planeamiento ustedes anotan todo eso en actividad de inicio, en actividad de desarrollo y en actividad de cierre. Luego viene la actividad número 3. Y en actividad número 3 lo que vamos a hacer es elaborar una síntesis del proyecto final. Esta síntesis tiene una extensión de 2 páginas máximo, no nos vamos a extender de más de 2 páginas. En letrarial, baño 11, espacio y medio, y esta síntesis va a responder a las siguientes preguntas. Para realizar esta síntesis nos vamos a tener que ir a revisar las diferentes lecturas que se han trabajado a lo largo de la unidad. Explique con claridad en 2 párrafos cómo las actividades que realizó con las estudiantes en cada uno de los momentos de planeamiento, o sea, inicio, desarrollo y cierre, estimularon el aprendizaje de la escritura formal que propuso desarrollar. 2 puntos. Utilice una cita textual de la información brindada a la unidad 4 que apoye su análisis anterior. 1 punto. Exponga en forma amplia en 2 párrafos cómo los elementos de alfabetización emergentes son importantes para el proceso de escritura formal. Sustente el aporte con una cita textual de la información analizada en la unidad 1, 3 puntos. Explique detalladamente en 2 párrafos por qué la fluidez lectora y los componentes brindan herramientas necesarias para lograr procesos de escritura formal en las personas estudiantes. Incluye una cita textual de las lecturas de la unidad 2 que
que argumente su respuesta y hasta vale 3 puntos. Justifique por qué las actividades lúdicas en educación infantil y expresión oral son necesarias para lograr desarrollar los procesos de escritura formal. Lo vamos a explicar en 2 párrafos y vamos a sustentar el comentario con una cita textual de la información estudiada. Eso es lo que lleva a la síntesis. Hasta acá vamos a ver que este trabajo hay que hacerlo con muchísimo tiempo, por eso es que tiene 3 semanas. Que la primera parte del trabajo consiste en la elaboración del crucigrama. Y la segunda parte consiste en la elaboración y elaboración del planeamiento y aplicación del mismo. Y la tercera es la síntesis, que para realizar esta síntesis final del proyecto hay que hacer revisión de las lecturas a lo largo del curso. ¿Cómo vamos a presentar ese trabajo? La portada del trabajo debe ser completa y de acuerdo a lo solicitado en la orientación académica, que es el formato que yo les facilité al principio de la presentación, que seguidamente después de la portada lo que van a colocar es el anexo 2 y 3 con las visitas a la escuela firmados y sellados, que seguidamente colocamos el crucigrama, ustedes van a descargarla y descargar de la aplicación y lo van a colocar en la tarea. Y 4 sería el planeamiento, que sería la plantilla planeamiento con los datos administrativos completados, con cada uno de los aspectos, con la actividad de inicio, desarrollo y cierre, en la cual ustedes explican cómo aplicar a ordenar al grupo para el desarrollo de las diferentes actividades. Y punto 5, hacemos la síntesis final del proyecto. 6 son las evidencias, que las evidencias serían las fotos. Foto de su persona presentando el texto en el momento de inicio de las actividades, que es cuando ustedes están narrando. Foto de los textos elaborados por el estudiantado en el momento de desarrollo, que son 3 fotos en total. Fotos de los textos elaborados por el estudiantado en el momento del cierre, son 6 fotos en total que deben de presentar en el momento del cierre, porque es una foto de las recomendaciones anotadas en la pizarra, 3 fotos de los textos que pasaron en limpio y 2 fotos del espacio donde realizaron la exhibición de los textos. Acá sí muy importante, acomodan las fotografías en el documento que ustedes van a presentar, identificando cada una en el momento del planeamiento a la cual corresponde. El inicio, el desarrollo y cierre, y el paso del proceso de elaboración del texto. Recuerden no tomar fotos de los estudiantes, sino de los trabajos realizados. Explique bien este aspecto cuando ustedes, bueno, ya muchos lo hicieron, cuando, la mayoría. Cuando ustedes fueron a las escuelas tuvieron que haber indicado, si no lo indicaron, es importante que lo indiquen ahorita, que ustedes no van a tomar fotos a los niños, sino a los trabajos que ellos realizaron. Y el punto 7 es anotar las referencias bibliográficas de los libros u otros documentos que utilizó para elaborar el proyecto final. Recordemos, obligatorio, los anexos 2 y 3, obligatorio elaborar todo el trabajo en el sentido de que no podemos decir que solamente vamos a aplicar la parte, vamos a elaborar la parte escrita y no aplicamos el proyecto porque si no, no se revisará. Vamos con la escala de evaluación. El crucigrama que utilicen la técnica solicita un punto. Que presenten correctamente los 19 conceptos solicitados, 19 puntos. Que en el planeamiento en la actividad de inicio utilicen la plantilla de planeamiento que se les facilitó un punto. Que anoten los datos de la parte administrativa, nombre de la escuela, dirección, regional a la que pertenece, nombre de la persona docente, nivel, periodo, un punto máximo, puntuación máxima, 2 puntos. Se estará llamando, muy importante, a las escuelas para verificar que ustedes hayan realizado la aplicación del proyecto. Entonces, vamos acá en esta parte que tomarla con mucha seriedad. Si decimos que fuimos a la escuela de Los Pinos, por ejemplo, de Alajuelita, y se hace la llamada y ustedes no fueron, entonces el proyecto tampoco tendría validez. En actividad de inicio, que planifique una actividad inicial donde incluye la presentación del cuento solicitado a la historia de Ruperto, un punto. Que explique con claridad cómo acomodar el grupo para escuchar su participación, un punto. Que explique las actividades a realizar para desarrollar el paso de la planificación de la escritura, 2 puntos. Y que explique cuáles materiales utiliza para realizar su narración, un punto, para un valor de 5 puntos.
Con respecto al planeamiento en la actividad de desarrollo, que explique cómo organiza el grupo para realizar el desarrollo del planeamiento, un punto. Que indique cómo conducirá la selección del tema sobre el cual elaborará un texto con los estudiantes a partir del cuento de la historia Ruperto, un punto. Que exponga detalladamente las actividades que hará el grupo para realizar el paso de borrador, 2 puntos. Que exponga detalladamente las actividades que hará el grupo para realizar el paso de 2 puntos y para un total de 6 puntos. En el planeamiento en actividad de cierre, que promueva el intercambio entre los grupos de los textos elaborados, solicitando que brinden recomendaciones para editar el texto, 2 puntos. Que entreguen un nuevo material para que cada grupo pase el texto y facilite otros materiales por si el estudiante desea decorar ese texto terminado, 2 puntos. Que elabore un espacio físico en el aula decorado con detalle para la exhibición de las producciones en forma escrita, 1 punto, para un valor total de 5 puntos. En la síntesis del proyecto, que explique con claridad en 2 párrafos cómo las actividades planificadas con los y las estudiantes en cada uno de los momentos de planeamiento, inicio, desarrollo y cierre estimularon el aprendizaje de la escritura formal que se propuso desarrollar, 2 puntos. Que utilice una cita textual de la información brindada a la unidad 4, que apoye su aporte, 1 punto. Que exponga en forma amplia en 2 párrafos cómo los elementos de la alfabetización emergente son importantes en el proceso de escritura formal, 2 puntos. Que sustente su explicación con una cita textual de la información analizada en la unidad, 1 punto. Explica detalladamente en 2 párrafos por qué la fluidez lectora y sus componentes brindan herramientas necesarias para lograr los procesos de escritura formal en las personas estudiantes, 2 puntos. Incluyan una cita textual de las lecturas de la unidad 2 que argumenten su respuesta, 1 punto. Que justifique por qué las actividades lúdicas de la educación infantil y la expresión oral son necesarias para lograr desarrollar el proceso de escritura formal en 2 párrafos, 2 puntos. Y que apoye el argumento con una cita textual estudiada en la unidad 3, 1 punto, para un total de 12 puntos. También vamos a calificar lo que serían las evidencias que presenta la fotografía al momento de inicio del planeamiento, identificando la misma, 1 punto. Que presente e identifique las 3 fotografías del momento de desarrollo del planeamiento, 3 puntos. Que presente e identifique las 6 fotografías del momento de cierre del planeamiento, 6 puntos, para un total de 10 puntos. Con respecto a la redacción, tiene un valor de puntuación máxima de 3 puntos, que el trabajo presente una excelente redacción, puntuación, coherencia, claridad, vocabulario inclusivo que permita la comprensión del texto. Y con respecto a la ortografía, el trabajo presenta uso correcto de las reglas ortográficas. Para cada error se rebaja 1 punto, para un total de 3 puntos. Con respecto al seguimiento de instrucciones, que presente todos los aspectos solicitados con el orden establecido, portada completa, tipo de letra, interlineado, un valor de 2 puntos. Y en las referencias bibliográficas, que presente las referencias bibliográficas de los libros u otros documentos que utilizó para elaborar el proyecto. Estas deben de estar acorde al formato de APA séptima edición, para un valor de 2 puntos. Y acá los anexos que ustedes los colocan después de la portada y que son de carácter obligatorio. La tutoría está siendo grabada y se coloca en el entorno durante el día de hoy o mañana en primera hora de la mañana. Recuerden que si tienen alguna duda con respecto a la realización del proyecto, con todo gusto estoy para atenderles. La tutorial les queda grabada para que puedan visualizarla en el momento que ustedes así lo consideren más oportuno. Nada más es importante recordarles que este proyecto tiene el valor de 40% de la nota final, es decir, que si no se presenta el proyecto, prácticamente que el curso se reprueba. Y que para que se dé la revisión del mismo, se debe haber llevado a cabo la aplicación y que la única manera de certificar que ustedes aplicaron el proyecto es con el anexo 2 y 3 debidamente sellados. Si estos no vienen, no se revisa el trabajo. Y además de que si realizan solo la parte teórica, tampoco se estaría revisando el trabajo. Esto sería la tutoría sincrónica de la 4ª unidad. Muchas gracias.